unidas del Instituto Oriente, MUNIO 2024. Ahora le cederemos la palabra al secretario general. Jueces y abogados, de pie. En representación del Instituto Oriente, la Academia de Inglés y el Secretariado, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Corte Internacional de Justicia del Modelo de las Naciones Unidas del Instituto Oriente, MUNIO 2024. Jueces y abogados pueden tomar asiento. A mi izquierda se encuentra la señorita moderadora, Susana Lobato Iscoa, y a mi derecha se encuentra la señorita secretaria, Andrea Pantoja Rubí. Mi nombre es Diego Costanús y seré su presidente. Siendo las 13 horas con 3 minutos del día 8 de febrero de 2024, declaro nuestro periodo de sesiones oficialmente abierto. Ahora cederé la palabra a la señorita secretaria para el pase de lista. Gracias, señor presidente. Ahora procederé con el pase de lista. Jueces y abogados, cuando escuchen su nombre, por favor alcen la placa y digan presente o presente y votando de acuerdo al caso. Juez Leonardo Brandt. Presencia y votando. El juez Leonardo Brandt se encuentra presente y votando. Juez Mohamed Bennouna. Al-Haderu Atasuit. El juez Mohamed Bennouna se encuentra presente y votando. Juez Patrick Robinson. Present and voting. El juez Patrick Robinson se encuentra presente y votando. Jueza Shuhan Khan. Shusi Bintupian. La jueza Shuhan Khan se encuentra presente y votando. Abogado Tal Becker. Mataná. El abogado Tal Becker se encuentra presente. Abogada Vanina Rosberg. Mataná. La abogada Vanina Rosberg se encuentra presente. Abogada Judith Shamir. Mataná. La abogada Judith Shamir se encuentra presente. Abogado Osman Aman. Haber. El abogado Osman Aman se encuentra presente. Abogada de Laila Kember. Haber. La abogada Dalia Kember se encuentra presente. Abogada Ian Omar. Haber. La abogada Ian Omar se encuentra presente. Ahora cederé la palabra a la señorita moderadora. Jueces y abogados, la mesa recomienda una moción para abrir la sesión. Jueces y abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, juez Leonardo Brandt. Me gustaría presentar una moción para abrir la sesión. Jueces, se ha realizado una moción para abrir la sesión. ¿Quién secunda la moción? Gracias, juez Mohamed. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Jueces, la mesa recomienda una moción para abrir la lista de oradores por el tiempo de 1 minuto con 30 segundos por orador. Jueces, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, juez Mohamed. Me gustaría presentar una moción para abrir la lista de oradores de 1 minuto con 30 segundos por orador. Jueces y abogados, se ha realizado una moción para abrir la lista de oradores por el tiempo de 1 minuto con 30 segundos por orador. ¿Quién secunda la moción? Gracias, juez Patrick. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. El juez Mohamed es reconocido a pasar al frente y leer su papel de contextualización. Juez, tiene la palabra. El conflicto contra Israel contra Palestina involucra a 2 diferentes grupos religiosos. Juez, se le solicita prender el micrófono. El conflicto Israel contra Palestina involucra a 2 diferentes grupos religiosos. Mientras que en Israel se encuentra el pueblo judío, en Palestina es el pueblo musulmán. Esta es una herida abierta en la historia moderna, disputa que ha perdurado por generaciones, marcando un rastro de sufrimiento y desesperación en una tierra que ambas partes reclaman como su capital, Jerusalén.
A lo largo de los años se han involucrado una compleja red de factores que van desde lo territorial y religioso hasta rivalidades geopolíticas que han hecho de Oriente Medio un escenario de constante tensión. Sin contar que dos de las mayores potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, se han involucrado desde el periodo armado frío hasta la actualidad. Gracias, juez. Es reconocido a tomar asiento. El juez Patrick Robinson es reconocido a pasar al frente y leer su papel de contextualización. Juez, tiene la palabra. Este conflicto inicia en 1917, cuando el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, que expresaba su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina y reconocía el derecho de los judíos a restaurar su antigua patria en Palestina. Esta declaración fue posteriormente respaldada por la Sociedad de Naciones. En 1947, las Naciones Unidas votan a favor de la partición de Palestina en un Estado árabe y otro judío. Algo polémico, tomando en cuenta que los palestinos rechazaban la idea de dividir la reñida Tierra Santa. El 5 de septiembre de 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, un grupo palestino se infiltró en la Villa Olímpica, cometiendo el homicidio de 2 deportistas israelíes y tomando como rehenes a 9 más. Para la liberación de los rehenes exigían la liberación de más de 200 prisioneros palestinos que habían sido capturados por Israel. Al fracasar en el rescate se desató un atentado en el que murieron los 9 rehenes israelíes y 5 atacantes palestinos. Gracias, juez. Es reconocido a tomar asiento. El juez Leonardo Brandt es reconocido a pasar al frente y leer su papel de contextualización. Juez, tiene la palabra. Posterior a dicha masacre, se formó la organización política y militar palestina Hamás en 1987, la cual declara como su objetivo la liberación de Palestina. Hubo un levantamiento palestino contra el gobierno israelí en la ribera occidental y Gaza. En 1993, el grupo Hamás se opone al acuerdo y lanza una serie de atentados en Israel. A finales del año 2004, fallece el líder palestino Yasser Arafat, quien era cofundador del partido político Fatah, el cual era la fuerza impulsora de la Organización para la Liberación de Palestina. Por lo que en enero del 2006, Hamás ganó las elecciones parlamentarias palestinas y en 2007 tomó el control de Gaza, desplazando las fuerzas de Fatah. En noviembre del 2012, Israel cometió el homicidio del jefe militar Hamás, Ahmed al-Jabari, lo que desencadenó la continuación del intercambio de ataques hasta el año 2014 con la Operación Margen Protector contra Hamás llevada a cabo por Israel. Posteriormente, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron el cierre de los cruces fronterizos con Gaza. Gracias, juez. Es reconocido a tomar asiento. La jueza Suhan Khan es reconocida a pasar al frente y leer su papel de contextualización. Jueza, tiene la palabra. Las zonas donde se pidieron a los civiles que se reubicaran por su seguridad han sido objetos de bombardeos. Las instalaciones médicas están bajo un ataque implacable. Los pocos hospitales que funcionan están abrumados con casos de traumatismo, con una escasez de suministros e inundados de personas desesperadas que buscan seguridad. Se están desarrollando desastres de salud pública. Las enfermedades contagiosas se están propagando en refugios superpoblados a medida que las alcantarillas se desbordan. Unas 180 mujeres palestinas dan a luz diariamente en medio de este caos. La gente se enfrenta a los niveles más altos de inseguridad alimentaria jamás registrados. La hambruna está a la vuelta de la esquina. Para los niños en particular, las últimas 17 semanas han sido traumáticas, sin comida, sin agua, no hay clases, nada más que los alrededores unidos de la guerra día tras día. Es hora de que las partes cumplan todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la de proteger a los civiles y satisfacer sus necesidades esenciales. Liberar a los rehenes de inmediato. Es hora de que la comunidad internacional utilice su influencia para que esto suceda. Esta guerra nunca debería haber comenzado, pero ya es hora de que termine. Gracias, jueza. Es reconocida a tomar asiento. Jueces, la mesa recomienda una moción para cerrar la lista de oradores. Jueces, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él?
Sí, jueza Suhan Kam. Una moción para... Gracias, jueza. Está en orden. Jueces, ha habido una moción para cerrar la lista de oradores. ¿Quién secunda la moción? Gracias, múltiples secundadores. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos fuera de la lista de oradores. Abogados, la mesa recomienda una moción para abrir un debate moderado con el propósito de discutir la refutación y réplica por el tiempo de 10 minutos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogado. Me gustaría hacer una moción para abrir un debate moderado por el tiempo de 10 minutos con el propósito de discutir la refutación y réplica. Gracias, abogado Baker. Está en orden. Abogados, ha habido una moción para abrir un debate moderado con el propósito de discutir la refutación y réplica por el tiempo de 10 minutos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, abogado Osman. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos en lista de oradores. Abogado Becker tiene la palabra. En 1948, mi país ha sufrido diversos ataques por parte del Estado de Palestina. Agresiones que ya no estamos dispuestos a tolerar, como lo sucedido en 2014, donde el grupo palestino atacó constantemente zonas de la población israelí, afectando a un gran sector de nuestra población. Israel únicamente ha usado su defensa para frenar o prevenir ataques, como la operación Marco Cortés, en respuesta a los ataques por los misiles palestinos. Nosotros creemos, Israel está convencido de que debemos optar por las vías sanas para entregar una solución de este acuerdo. No debemos centrarnos en victimarios, sino en las verdaderas víctimas y ciudadanos inocentes que han sufrido a lo largo de todo este conflicto, en el que solo se han centrado los ataques a nuestra población. Se quiere hablar de tolerancia cuando la raíz de este conflicto es meramente ideológica, en la que se culpa solamente a nuestro gobierno sin tomar en cuenta que además no define al pueblo palestino. No es posible llegar a un acuerdo definitivo de paz con los grupos criminales de Hamás, ya que consideran que cada centímetro de suelo de Palestina es sagrado y, por tanto, renunciar a cualquier parte de este territorio significa renunciar a una parte de su religión. Las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales son contrarias a sus ideologías. Abogada Vanina, este contexto ha afectado a miles de personas, a sus derechos humanos y a su estilo de vida. El pensar que no existe una solución únicamente condena a más personas a tener que vivir en este contexto lleno de violencia, que nadie merece tener que soportar. El punto principal de la presencia de todos dentro de este tribunal es encontrar posibles soluciones a la problemática que afecta a ambas partes, y no dar por hecho, como abogados, un final definitivo al tópico. Insisten en una solución pacífica, cuando su país fue el primero en alzar armas. Tratan de justificar sus atroces actos en su religión, olvidando la parte más importante de su mensaje. Todos somos hermanos, hijos de Israel, hijos de Abraham. Nosotros también daríamos la vida por él. Somos merecedores de un territorio de paz. Abogada, ellos deben de dejar de hacerse a las víctimas. Debemos de recordar que los verdaderos culpables de aquí es Israel, tomando en cuenta que ellos comenzaron este conflicto y que ellos pidan un alto al fuego me parece algo de doble moral, siendo injustos e hipócritas con mi pueblo. Ellos deben de dejar de hacerse a las víctimas porque Palestina nunca lo ha sido y nunca lo será. Punto de orden. La abogada de Palestina está sacando una conclusión previa al veredicto. El punto de orden procede. Abogada, se le solicita mantener una postura diplomática y apegarse a los tiempos del protocolo. Puede continuar. Una disculpa. Abogado, no estoy sacando un veredicto. Solo estoy pidiendo que no olvidemos quiénes son los verdaderos culpables.
Jueces, jueza, no dejen que doblen su moral. Abogada Ilhan, usted menciona que no olvidemos quiénes fueron los que iniciaron el conflicto, pero usted debe saber que quien inició el conflicto fue Palestina y únicamente Palestina. Complementando lo que comenta el abogado Becker, en los últimos años hemos enfrentado múltiples ataques de grupos armados, en el cual el país tiene derecho a defenderse y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Abogado Becker, recuerde que el conflicto no lo inicia Palestina. Hay una gran diferencia entre Palestina y el grupo armado Hamás. Recordemos que Israel tiene al grupo armado la defensa de Israel y eso no define a su gobierno. Entiendan de una vez por todas que Hamás no define al pueblo palestino ni a su gobierno. Hamás no es considerado nuestro gobierno, sino un grupo criminal que se apoderó de él. Argumentar de esta forma me parece una completa y rotunda falta de respeto, ya que básicamente es una falacia. Si continúan culpando a mi gobierno como si este fuera Hamás, creo que igual sería correcto utilizar las acciones de las fuerzas de defensa de Israel para defender a mi nación. Me parece bastante jocoso pensar que durante años no reclamaron su tierra prometida y que ahora vengan con nosotros a comenzar un conflicto armado para arrebatarnos algo que ya nos pertenece. Abogada Vanina, este conflicto no comenzó por la falta de fe musulmana. Este conflicto comenzó por la falta de tolerancia israelí hacia el Corán. Si este conflicto hubiese comenzado por nuestra falta de fe, yo hubiese tenido una resolución. Recordemos que Israel está rodeado de países musulmanes. Abogados, el tiempo se ha acabado. Abogados, la mesa recomienda una moción para cerrar el debate moderado. El foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogada Dalia. Me gustaría hacer una moción para cerrar el debate moderado. Abogados, se ha presentado una moción para cerrar el debate moderado. ¿Quién secunda la moción? Gracias, múltiples secundadores. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos fuera del debate moderado. Abogados, la mesa recomienda una moción para abrir el interrogatorio de testigos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogada Shamir. Me gustaría presentar una moción para abrir el interrogatorio de testigos. Está en orden. Abogados, se ha presentado una moción para abrir el interrogatorio de testigos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, abogada Vanina. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Se le reconoce a la abogada número 1 de la parte demandante pasar al frente a presentar su interrogatorio. Esta abogada llama a Uriela Cohen al estrado. Uriela Cohen, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Su testigo. Buenas tardes a todos los presentes. Para dar inicio, me gustaría compartirles un poco de mi historia. Mi nombre es Uriela Cohen y tengo 23 años. Nací y crecí en Israel junto con mi madre Tamara y mi hermano Arik. Lamentablemente, nunca tuve la fortuna de conocer a mi padre, ya que perteneció a las fuerzas terrestres de Israel. Mi padre dio su vida a luchar por mi país y a pesar de ello, mi familia y miles de mis hermanos israelitas seguimos sufriendo los estragos de una guerra que no parece tener fin. Mi infancia fue algo difícil. Mi madre no nos dejaba salir a jugar debido a los riesgos de bombardeo. Salir al mercado o ir a la sinagoga siempre fue una oportunidad para no volver a casa. Siempre tuve el miedo de saber que no podía regresar a mi hogar. Aún recuerdo cómo en mi primer año de secundaria, en plena clase, vimos cómo un edificio se desplomaba por la ventana, gracias a una bomba palestina.
Por la ventana veíamos cómo las personas se lanzaban para intentar salvarse. Y sucesos como este, trágicos, han sido parte de nuestra vida. Hace 4 meses asistí al festival Tribe of Nova con mi hermana. Pensábamos que iba a ser una tarde feliz, llena de alegría, y solamente éramos jóvenes que tenían que disfrutar de la música. Cuando estábamos escuchando y disfrutando, empecé a notar cómo la gente se alteraba. Alcé la mirada y vi cómo destellos empezaban a avanzar por el cielo. Me quedé plasmada mientras otros corrían y mi hermano me sujetó del brazo y me gritó que corriera. Yo no entendía qué estaba pasando. De la nada empecé a sentir el olor de la pólvora y muchas personas armadas empezaban a comenzar a atacarnos y a rodearnos. Mi hermano me dijo que huyera. Entre llanto, corrí. Lo único que podía era ver a la gente y escuchar sus sollozos. El olor de la pólvora cada vez se hacía más intenso. Mi hermano fue acorralado por unos soldados palestinos. Y lo único que me gritó fue que huyera, que corriera. Lo único que pude hacer fue correr sin dirección. Solamente escuchaba cómo algunos armados nos empezaban a disparar. Lo único que pude hacer fue correr y correr. Corrí durante 5 horas hasta que encontré una pequeña vivienda. En esta logré comunicarme con mi madre. Le conté todo lo que había pasado y al día de hoy aún no encontramos a mi hermano. Mi madre y yo tenemos la fe de que algún día daremos con su paradero. A lo largo de su vida ha estado presente este conflicto. ¿Cómo ha sido vivir en un ambiente de constante riesgo? Lamentablemente, uno se adapta a las condiciones en las que se encuentra. Pero ahí es donde me pregunto si los intereses de viejos políticos son más importantes que el bien de una comunidad. Con respecto a lo que dice, ¿cuál es su opinión sobre la respuesta de las autoridades y la gestión de esta crisis? Considero que las autoridades de mi país deberían cuidar más a los ciudadanos israelitas, pero a veces recuerdo que los palestinos pueden atacarnos en cualquier momento y las autoridades de mi país no pueden hacer mucho con eso. Teudá. Buenas tardes, señorita Cohen. ¿Cómo ha sabido sobrellevar la incertidumbre de que su hermano siga con vida? La fe de encontrarlo jamás se pierde, pero a veces me toca ser realista y entender que las fuerzas palestinas no tienen piedad. Comprendo. ¿Y podría decirme cuánto tiempo lleva su hermano desaparecido? 4 meses. Comprendo. Todá. Señorita Cohen, buenas tardes. Lamento mucho su situación. ¿Podría describir la presencia de las Fuerzas Armadas Palestinas? Es como salir a la calle y sentir que todo el tiempo alguien te está apuntando por la espalda. Jamás he salido sin el miedo de saber que dejaré de ver a mi familia o que jamás regresaré a mi hogar. Lo entiendo. ¿Podrías contarnos lo que sentiste al ver tanta violencia por parte del Estado de Palestina? Vaya, esto primero me da muchísima impotencia saber que no puedo hacer nada para terminar con esta guerra. Y también me da muchísima tristeza saber que existe gente tan mala que está dispuesta a hacer cosas tan horribles como la Fuerza Palestina. Toda, señorita Cohen. Abogados, el tiempo del interrogatorio se ha acabado. Abogados, la mesa recomienda una moción para cerrar el interrogatorio. El foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogada Vanina. Me gustaría presentar una moción para cerrar el interrogatorio de testigos. Está en orden. Abogados, se ha presentado una moción para cerrar el interrogatorio de testigos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, múltiples secundadores. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos fuera del interrogatorio de testigos. Abogados, la mesa recomienda una moción para abrir el contrainterrogatorio de testigos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogada Ilhan. Me gustaría presentar una moción para abrir el contrainterrogatorio de testigos. Está en orden. Abogados, se ha presentado una moción para abrir el contrainterrogatorio de testigos.
¿Quién secunda la moción? Gracias, abogada Dalia. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos dentro del contrainterrogatorio de testigos. Abogada Ilhan tiene la palabra. Señorita Cohen, según menciona, usted constantemente siente que se le apunta con un arma de fuego, solo que de la misma forma se le apunta a los ciudadanos palestinos. Con esta postura, ¿usted cómo definiría a la Fuerza Armada israelí? Como la historia lo indica, mi pueblo lo único que ha exigido durante años es un lugar en el que pueda vivir en paz. Con esto, la Fuerza Palestina lo único que ha hecho es atacarnos, y es normal que después de tanto tiempo un país haya decidido defenderse. ¿Y no cree que de la misma forma son tan merecedores mis hermanos palestinos de esa misma paz? En ambos países se encuentran niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos que son igual de merecedores de un espacio pacífico donde poder residir. Insisto en que los primeros en iniciar este conflicto fueron los palestinos. Mi país jamás inició un conflicto. Los primeros en atacar y derramar sangre fue su país. Mi país no fue el que decidió iniciar con esta masacre. Gracias, señorita Cohen. ¿Cree que el saber en dónde se encuentra su hermano, a pesar de que ya no esté con vida, le daría el cierre que usted necesita? Mi hermano, lamentablemente, es una víctima más de este complejo por los grandes líderes de querer ser el más fuerte. ¿Que no Dios nos enseñó que todos somos hermanos, hijos de Abraham? Gracias. Según relatan sus vivencias, ¿usted cree que lo que ha vivido es equiparable a lo que viven miles de palestinos día tras día? Considero que querer comparar el sufrimiento entre naciones es un argumento sumamente insensato. Así que sí, las dos naciones hemos sufrido cada día y vivir es una pesadilla, pero querer comparar el sufrimiento entre nosotros me parece algo sumamente triste como abogado. Gracias. Abogados, la mesa recomienda una moción para cerrar el contrainterrogatorio de testigos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogada Dalia. Me gustaría hacer una moción para cerrar el contrainterrogatorio de testigos. Está en orden. Abogados, se ha presentado una moción para cerrar el contrainterrogatorio de testigos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, múltiples secundadores. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Se le reconoce a la testigo Uriela Cohen tomar asiento. Abogados, la mesa recomienda una moción para abrir el segundo interrogatorio de testigos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogada Ilhan. Me gustaría presentar una moción para abrir el segundo interrogatorio de testigos. Está en orden. Abogados, se ha presentado una moción para abrir el segundo interrogatorio de testigos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, abogada Dalia. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Se le reconoce a la abogada número 1 de la parte demandada pasar al frente para presentar su interrogatorio. Me gustaría llamar al estrado al testigo Ibrahim Hasbun. Ibrahim Hasbun, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Su testigo. Un saludo al estimado jurado. Permítanme presentarme y contarles cómo me terminé haciendo víctima de este conflicto armado. Mi nombre es Ibrahim Hasbun.
y nací en Jerusalén en 2006, siempre rodeado de amor, con mi padre, con mi madre, con mis primos y con mis tíos. Pero tuve una infancia llena de miedos, ya que solo cuando teníamos 6 años nos tuvimos que mudar a Gaza, donde la seguridad era deplorable por los ataques criminales y de los grupos militares de Israel. Al cumplir los 11 años, salí inocentemente a comprar alimentos con mi primo, Amin Hamal, el cual fue brutalmente asesinado por un grupo de militares de Israel, pensando que éramos descendientes del grupo Hamas. Yo vi con mis propios ojos cómo lo mataron con un arma de fuego y sabía que yo era el siguiente, por lo cual me defendí con ira y fue como terminé con la vida de uno de los militares de Israel. Pero los otros me atropellaron, me golpearon, me quitaron un ojo, pero no me quitaron la vida, solo para llevarme preso a Israel. El día de mi condena, de mi juicio final, no se me cedió el derecho a un abogado, ni mucho menos el de ver a mis padres. Y después de un interrogatorio lleno de ofensas contra mi persona, solo me llamaron terrorista, dictándome una condena eterna a mis 11 años. Fui enviado a una prisión de alta seguridad de Israel, donde por todos los múltiples maltratos físicos y psicológicos que viví, terminé sumamente trastornado, traumado, con una depresión intratable, pero sobre todo me quitaron cualquier esperanza de volver a vivir. En 2024, a mis 18 años, sigo sufriendo las consecuencias de estos días de odio. Al despertar y ver las cicatrices en mi cara todos los días, me es inevitable recordar y revivir todos los días de odio y de dolor. Gracias a Abraham, tras 7 años encerrado en prisión, por fin fui liberado por un pacto entre Israel y el grupo Hamas, en donde se dictaría que cierta cantidad de prisioneros palestinos serían libres, y por suerte yo fui uno de ellos. Debido a todo esto, soy parte de una causa en la cual nos enfrentamos a las injusticias por parte de Israel. Mi fuente de fuerza y fortaleza es el haber perdido a mi familia, todo lo que sufrí en mi adolescencia, pero sobre todo todos los palestinos que siguen encerrados siendo inocentes. Muchas gracias. Ibrahim, ¿cómo sobrellevaste el trauma de haber vivido tan cerca y latente la muerte? Y actualmente, ¿qué es lo que haces para sobrellevarlo? Debido a todas las agresiones que viví durante lo mencionado anteriormente, es que ahora voy con un psiquiatra especializado en guerras para poder recuperar mi vida y tal vez mi felicidad. ¿Crees que este proceso psiquiátrico te ha ayudado a recuperar parte de lo que era tu vida antes de este aislamiento? Ha sido un proceso muy incómodo y difícil, pero confío en que tarde o temprano pueda volver a recuperar mi vida. Shukran dak, Ibrahim. Citando a las Fuerzas Armadas de Israel, el interrogatorio de menores se lleva con cuidadosa consideración y teniendo en cuenta sus derechos, entre ellos el de permanecer en silencio y el de poder acceder a un abogado. Si el día de la sentencia el menor no ha cumplido aún los 14 años de edad, la pena máxima a la que puede ser condenado es a 1 año en cárcel. Esto siempre y cuando la pena máxima por la que se le condena sea de 5 años. Teniendo en cuenta todo el contexto anterior, ¿cuál es la razón por la cual no se le dio el acceso a un abogado y le costó tanto tiempo en prisión el simple hecho de haber salido a comprar alimentos con su primo? La verdad no sé por qué los israelíes no siguieron el protocolo penal internacional. Solo sé que enfrentaron mi dignidad humana por mi nacionalidad palestina. Muchas gracias. En este momento, ¿cómo se siente usted al saber que todo el proceso que vivió fue completa y enteramente ilegal? Siento que el valor de mi vida simplemente se ha perdido y que todo el daño que recibí durante estos años simplemente me han llevado a perderme a mí mismo. Dejando a un lado las cicatrices físicas que hacen visible el trato inhumano y los horrores que vivió, ¿qué heridas emocionales aún carga a pesar de todo esto? Como mencioné, debido a toda la infancia traumática que viví, desarrollé ansiedad, depresión y estrés
postraumático, lo cual simplemente me ha impedido poder relacionarme bien socialmente con los palestinos. Shukran dak. Abogados. La mesa recomienda una moción para cerrar. Abogados, el foro. ¿Hay algún punto de él? Sí, abogados. Me gustaría hacer una moción para cerrar el segundo interrogatorio de testigos. Abogados, se ha presentado una moción para cerrar el segundo interrogatorio de testigos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, múltiples. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos fuera del segundo interrogatorio de testigos. Abogados, la mesa recomienda una moción para abrir el contrainterrogatorio de testigos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto de moción en él? Sí, abogado Shamir. Me gustaría presentar una moción para abrir el segundo contrainterrogatorio de testigos. Está en orden. Abogados, se ha presentado una moción para abrir el segundo contrainterrogatorio de testigos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, abogada Vanina. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos fuera, estamos dentro del segundo contrainterrogatorio de testigos. Abogada Shamir tiene la palabra. Buenas tardes, Ibrahim. ¿Cuál es esa causa por la que estás luchando y cuáles son tus opiniones sobre el grupo Hamas? La única causa que yo he apoyado es la libertad, la justicia y la liberación de mi pueblo palestino. Y la única opinión que podría darte es que también nosotros somos niños y niñas, somos hombres y mujeres, y no deberíamos pagar algo que no hicimos. Muchas gracias, Ibrahim. Buenas tardes, señor Ibrahim. Como usted lo mencionó, debió haber sido sumamente impactante para pasar por un suceso de tal magnitud. ¿Pero qué piensa de que la organización palestina que le salvó la vida hace lo mismo con cientos de israelíes a diario? Yo simplemente considero que son mis hermanos palestinos que han tomado cartas en el asunto sobre lo que le ha hecho su país, recordando que fueron los que iniciaron este conflicto bélico. Y aunque pueda parecer que nosotros somos los villanos, ellos fueron los que rescataron y los rescatistas de la historia. Con todo respeto, señor Ibrahim, ¿pero qué le hace pensar que nosotros como israelíes comenzamos este conflicto armado? Sé que puede parecer que Palestina fue el que empezó este conflicto armado. Sin embargo, diplomáticamente Israel fue el que declaró el conflicto bélico y el día de ayer volvió a confirmar que se mantendrá en esta postura. Muchas gracias, señor Ibrahim. Ibrahim, Palestina es por parte responsable por los ataques que ha hecho Israel. ¿Por qué los soldados palestinos deberían de ser inocentes? Considero que simplemente mis hermanos palestinos han defendido a un país manchado de sangre. Y dime, ¿qué medidas crees que el gobierno de Palestina ha tomado para abordar el conflicto con Israel y trabajar por la paz? Considero que nosotros tenemos un contexto sumamente desventajoso porque un grupo criminal tiene nuestra nacionalidad, pero sé que aún hay gente buena que está tratando de recuperar a mi amada Palestina. Gracias. Abogados, la mesa recomienda una moción para cerrar el segundo contrainterrogatorio de testigos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto de moción en él? Sí, abogada Shamir. Me gustaría presentar una moción para cerrar el segundo contrainterrogatorio de testigos. Está en orden. Abogados, se ha presentado una moción para cerrar el segundo contrainterrogatorio de testigos. ¿Quién secunda la moción? Gracias, múltiples senadores. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos fuera del segundo contrainterrogatorio de testigos. Se le reconoce el testigo Ibrahim Azul como arrestado.
Presidente y abogados, se les reconoce salir la sala. En mi ausencia, cedo todos mis cargos y facultades a la secretaria. Jueces. Jueces, la mesa recomienda una moción para abrir un debate moderado con el propósito de discutir los interrogatorios por el tiempo de 10 minutos. Abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, juez Patrick Robinson. Me gustaría hacer una moción para abrir el debate moderado con el propósito de discutir los interrogatorios por el tiempo de 10 minutos. Gracias, juez. Está en orden. Jueces, ha habido una moción para abrir un debate moderado con el tiempo de 10 minutos con el propósito de discutir los interrogatorios. ¿Quién secunda la moción? Gracias, juez Leonardo Brandt. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos dentro del debate moderado. Juez Patrick Robinson tiene la palabra. Después de haber escuchado el lado de la historia de ambas partes, creo que es importante rescatar el hecho de que la gente palestina ha sido totalmente juzgada por un grupo delimitado que, al final de cuentas, no representa a todo el país palestino ni a los inocentes que han resultado heridos por este conflicto. Juez Leonardo Brandt, ya que usted secundó la moción, tiene la palabra. Ambas partes evidenciaron que sus respectivas naciones han sido severamente afectadas por los ataques del grupo criminal Hamás. Sin embargo, no podemos conceptuar a dicho grupo y a la nación de Palestina como una misma fuerza atacante. Por lo mismo, debemos considerar que los ciudadanos palestinos, a mi parecer hallándose inocentes, están siendo atacados por las fuerzas israelíes, damnificando a aquellos civiles cuya finalidad no era perjudicar a su nación fronteriza. Juez Mohamed tiene la palabra. Es necesario tomar una postura por la justicia de este conflicto. Un conflicto que ha cobrado innumerables vidas y ha dejado comunidades enteras sumidas en la desesperación. Tratando de determinar cómo es que se han cometido casos de genocidio, violación de derechos humanos y crímenes atroces, se puede observar que la respuesta israelí ante judíos cometiendo estos delitos es de condena y horror, mientras que por otro lado los palestinos reaccionan con completa ofuscación y negación. Juez Ahan Khan tiene la palabra. Es importante señalar que esta situación es compleja y altamente delicada. A lo largo de los años, Israel ha tratado de hacer contratos de paz. Dicha participación en negociaciones, Palestina solo le ha dado largas. Esto ha hecho que el conflicto se prolongue. El conflicto ha dejado familias destrozadas. Entran en una enorme desesperación. Por eso mismo, no es posible que estos actos, donde se violan los derechos humanos y personas son asesinadas todos los días, sigan sucediendo. Sí, juez Leonardo Brandt. Jueces, es importante recalcar que las ofertas de paz hechas por Israel no han sido rechazadas por Palestina, sin embargo, sí por Hamás. Por lo tanto, la razón por la que este conflicto se sigue prolongando no decanta en Palestina. Sí, juez Mohamed. Respecto a lo que menciona el juez Patrick, debemos de considerar que aunque bien no es total la dependencia del pueblo palestino, se pudo haber hecho una intervención previa si los ciudadanos y su respectivo gobierno hubiesen alzado la voz y pedido ayuda a las Naciones Unidas y a sus aliados. Sí, juez Robinson. Jueces, creo que se ha perdido por completo el punto que quería abordar en mi argumento anterior. Sí, es cierto que ha habido acuerdos por parte de Israel que Palestina ha rechazado, pero repito, que ha sido el gobierno palestino, no la gente palestina. Y como mencionaba anteriormente el juez Leonard, estos acuerdos han sido negados por parte de Hamás, no el grupo palestino. Esto también fue algo que jamás
mencioné en mi argumento y que hay que dejar de lado y ver en sí el valor que tiene el hecho de que Palestina no depende del grupo Hamás. Sí, jueza Hankam. Yo no estoy de acuerdo con los puntos, pero sigo abierta a escuchar las opiniones de mis compañeros jueces. Sí, juez Mohamed. Con base en los datos podemos observar que el pueblo israelí intenta defender a su nación, mientras que Palestina solo intenta hacerlo consecuente. Esto nos hace recordar que se encuentran engañadas las naciones por la nubla de la discordia entre religiones. Sí, jueza Hankam. Por otra parte, me gustaría recordarle al juez Leonardo que debemos mantener una postura neutra ante esta situación. Por lo mismo, no debemos de dar nuestra opinión acerca de lo presentado en este juicio. Sí, juez Robinson. Creo que esta es una situación muy complicada y es importante tener una postura objetiva ante este conflicto y recordar el por qué estamos aquí y a qué conclusión queremos llegar, que es lo primordial: evitar que más gente inocente salga herida. Sí, juez Leonardo Brandt. Tomemos en cuenta que Palestina no es regido ni por sus costumbres, ni por sus tradiciones, ni por su misma religión. En este momento es una nación regida por las injusticias que comete la fuerza criminal Hamás. Jueces, el tiempo se ha acabado. Jueces, la mesa recomienda una moción para cerrar el debate moderado. Jueces, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, juez Leonardo Brandt. Me gustaría presentar una moción para cerrar el debate moderado. Está en orden. Jueces, se ha presentado una moción para cerrar el debate moderado. ¿Quién secunda la moción? Gracias, múltiples secundadores. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Se le reconoce al presidente y a los abogados regresar a la sala. Ahora procederemos con la lectura del papel de resolución. Papel de resolución A1. Comité. Corte Internacional de Justicia. Tópico. Crisis entre Israel y Gaza. Buenas tardes, distinguidos jueces, abogados y presentes. En el nombre de la Corte Internacional de Justicia, nos complace exponer el documento de resolución de la Corte, con el fin de encontrar una solución a la crisis entre Israel y Gaza. Las zonas donde se pidió a los civiles que se reubicaran para su seguridad han sido objeto de bombardeos. Las instalaciones médicas están bajo un ataque implacable. Los pocos hospitales que funcionan parcialmente, están abrumados con casos de traumatismos, con una escasez crítica de suministros e inundados de personas desesperadas que buscan seguridad. Mientras tanto, continúan los ataques de misiles contra Israel. Más de 120 personas siguen retenidas como rehenes en Gaza. Las tensiones están al punto de quiebre y el espectro de una mayor extensión regional del conflicto se avecina peligrosamente. El conflicto armado, severo e indiscriminado de Israel contra la seguida franja de Gaza ha causado la muerte de más de 26.000 palestinos, la mayoría niños y mujeres, más de 63.740 heridos, más de 360.000 viviendas destruidas o dañadas, además de otras infraestructuras civiles vitales, y aproximadamente 1.9 millones de personas que han sido desplazadas por la fuerza y están sufriendo una catástrofe humanitaria, incluida la hambruna y la propagación de enfermedades. La esperanza nunca ha sido más esquiva. Gaza nos ha mostrado lo peor de la humanidad. Hemos visto cómo la violencia no puede resolver las diferencias, sino solo inflamar pasiones y generar nuevas generaciones de peligro e inseguridad. Es hora de que las partes cumplan todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la de proteger a los civiles y satisfacer sus necesidades esenciales.
y liberar a todos los rehenes de inmediato. Es hora de que la comunidad internacional utilice toda su influencia para que esto suceda. Este conflicto armado nunca debería haber comenzado, pero ya es hora de que termine. Habiendo explicado la problemática, aquí están las propuestas de las posibles resoluciones del tema. Corto plazo. Esperando que haya un alto al fuego para las dos partes involucradas, para crear un espacio en el que el servicio médico capacitado para atender a cualquier afectado de la guerra pueda ser introducido a las zonas más afectadas. Prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio contra el pueblo palestino. Ordenar a Israel que tome medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria, que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos en Gaza. Mediano plazo. Como principal organismo de la Organización de Naciones Unidas, encargado de la protección, la paz, la seguridad y la justicia global, el Consejo debe hacer más para hacer cumplir sus propias resoluciones, prevenir nuevos crímenes de agresión y actos que equivalgan a genocidio y garantizar el respeto y el cumplimiento de Israel por sus obligaciones. Tomar medidas provisionales de conformidad con las obligaciones de Israel bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que exige a Israel que adopte todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos. Que se brinde protección internacional al pueblo palestino y a la apertura de corredores humanitarios para permitir que lleguen suministros vitales a Gaza. Señalar el énfasis de la Corte en que todas las partes en el conflicto de la Franja de Gaza están sujetas al derecho internacional humanitario y que pide la liberación inmediata e incondicional de los rehenes secuestrados durante el ataque de Israel el 7 de octubre de 2023 y retenidos desde entonces por Hamás y otros grupos armados. Soluciones a largo plazo. Desmantelar los asentamientos ilegales en los territorios ocupados para facilitar la creación de un Estado palestino viable y promover la confianza entre ambas partes. Promover la creación de dos Estados independientes, Israel y Palestina, con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, basadas en las líneas de 1967, con ajustes mutuamente acordados y con Jerusalén como capital compartida. Abordar las necesidades humanitarias urgentes de la población en Gaza, incluida la mejora de las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos como la salud y la educación y la reconstrucción de infraestructuras dañadas. Es necesario un cese de fuego inmediato para aplicar las medidas provisionales indicadas por la Corte. La mesa del comité reitera una vez más su llamamiento en favor de una solución justa y pacífica de la cuestión de Palestina y de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, que ponga fin a la ocupación israelí, haga efectivos los derechos del pueblo palestino. También a recordar que salvaguardar los derechos de todos los seres humanos es traer paz y justicia. Sin nada más que agregar, la mesa queda al servicio de los jueces y abogados. The route of growth is to dare the unknown. Munio 2024. Jueces, ahora le cederé la palabra a la señorita secretaria para explicar y llevar a cabo el proceso de votación. Gracias, señorita moderadora. Jueces, ahora se llevará a cabo el proceso de votación para el papel de resolución. Por favor, alcen su placa y establezcan su voto. Las posibles opciones son: a favor, en contra, a favor con derecho de explicación, en contra con derecho de explicación, abstención o pase. Juez Mohamed Benouna. En contra con derecho a explicación. Gracias, juez. Jueza Xu Han Kang. En contra con derecho a explicación. Gracias, jueza. Juez Patrick Robinson. A favor con derecho a explicación. Gracias, juez. Juez Leonardo Brandt. A favor con derecho de explicación. Gracias, juez. Mohamed Benouna, por favor, póngase de pie y dé su explicación.
Cuenta con 30 segundos. Por favor, sea breve. En contra, debido a todos los argumentos antes mencionados y sosteniendo que ambas naciones se encuentran engañadas. Israel no se defiende y no puede hacer que su nación se mantenga protegida. Gracias, juez. Jueza Shuhan Khan, por favor, póngase de pie y dé su explicación. Cuenta con 30 segundos. Por favor, sea breve. Estoy en contra, ya que no me convencen en totalidad los argumentos de los otros jueces. Gracias, jueza Shu. Juez Patrick Robinson, por favor, póngase de pie y dé su explicación. Cuenta con 30 segundos. Por favor, sea breve. Como lo he mencionado antes, el pueblo palestino no es responsable de un grupo criminal delimitado que ha cometido atrocidades. Creo firmemente en que se llegará a un acuerdo en el que las personas no salgan heridas. Gracias, juez. Juez Leonardo Brandt, por favor, póngase de pie y dé su explicación. Por favor, sea breve. Cuenta con 30 segundos. A favor, considerando que se logrará formar acuerdos en los que se ponga fin al conflicto, consiguiendo la protección de los civiles y que ninguna de las naciones involucradas se vea la necesidad de tener que defenderse. Muchas gracias, juez. Habiendo oído las explicaciones de los jueces, se volverá a someter a un último proceso de votación para el papel de resolución. Jueces, por favor, respondan únicamente a favor o en contra. Juez Mohamed Benouna. En contra. El juez Mohamed Benouna se encuentra en contra. Jueza Shuhan Khan. A favor. La jueza Shuhan Khan se encuentra a favor. Juez Patrick Robinson. A favor. El juez Patrick Robinson se encuentra a favor. Juez Leonardo Brandt. A favor. El juez Leonardo Brandt se encuentra a favor. Gracias, jueces. Esperen en lo que la mesa cuenta los votos. Jueces y abogados, con 3 votos a favor y 1 en contra, el papel de resolución se aprueba. La Corte Internacional de Justicia ha alcanzado una resolución. ¡Felicidades! Jueces y abogados, la mesa recomienda una moción para cerrar la sesión pública. Jueces y abogados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción en él? Sí, abogados Mann. Me gustaría hacer una moción para cerrar la sesión pública. Está en orden. Jueces y abogados, se ha presentado una moción para cerrar la sesión pública. Jueces y abogados, ¿quién secunda la moción? Gracias, múltiples secundadores. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Estamos fuera de sesión pública.